Muy bien, vamos a iniciar entonces la cuarta sesión. En la sesión pasada empezamos a ver los 5 principios para la interpretación de la Biblia, y el primer principio es: las Escrituras son la máxima autoridad para la doctrina y la vida cristiana. Y vimos el inciso de que ellas tienen autoridad sobre toda revelación, sueño, visión, mensaje en el Espíritu, todos los dones del Espíritu. La palabra escrita tiene autoridad sobre cualquier de esas cosas. Inciso 2, ellas tienen autoridad sobre tradiciones humanas. Otro punto muy importante. Voy a pedir a Rubí que ella pase a leer en Marcos 7, del 1 al 13. Marcos 7, del 1 al 13. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer con pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Muy bien, aquí Cristo está hablando muy fuerte en contra de los fariseos y de los escribas, precisamente porque ellos estaban poniendo sus tradiciones de ellos por encima de la palabra de Dios, ¿sí? Él dice en el 8, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces es muy importante entender que la palabra de Dios tiene que ser autoridad sobre nuestras tradiciones. No, o sea, dejando allá en el pasado los fariseos, pero también nosotros tenemos tradiciones, tenemos costumbres, ¿sí? Nosotros, hablando de la comunidad cristiana, no hablando solo de la cultura, sino de nosotros mismos, y es muy importante entender que la palabra de Dios tiene que estar por encima, en cuanto a autoridad, de cualquier tradición, de cualquier costumbre, ya sea de una iglesia, de un movimiento, de una familia, etc. Las tradiciones pueden caer en diferentes categorías. Puede haber alguna tradición que hasta contradiga la Biblia. Si alguna tradición contradiga la Biblia,
Entonces tenemos que rechazar esa costumbre, dejar fuera esa costumbre, no practicar esa costumbre. No importa qué tan arraigada sea en nuestra vida o en nuestra iglesia. En este caso los fariseos decían, pues hipócritamente, si uno decía corbán, o sea, lo que yo, con que yo podría ayudarte, mamá, pues es ofrenda para Dios. Dice, ahí estás contradiciendo el mandamiento de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Y honrar incluye ayuda económica si la ocupan, si la necesitan. Pero Cristo dice, están invalidando mi palabra por su tradición. Entonces cualquier tradición que contradiga la Biblia hay que rechazarla. Otra cosa donde debemos de tener mucho cuidado es de nunca enseñar como mandamientos de Dios nuestras tradiciones o costumbres. Tenemos que tener mucho cuidado porque poco a poco podemos casi llegar a poner un mandamiento de Dios, una costumbre nuestra casi en el mismo nivel que un mandamiento de Dios. Hermanos, todos debemos de ir al Congreso Nacional. Más bien tenemos que ir, y el que no va está desobedeciendo a Dios, falta de fe, hermano. Y ya estamos casi poniendo el Congreso Nacional, que no viene en la Biblia, es una costumbre bonita nuestra, buena costumbre, pero a fin de cuentas costumbre, tradición nuestra, que no está aquí. ¿Sí me explico? Debemos de tener mucho cuidado, especialmente con costumbres de mucho tiempo, que están muy arraigados. Una vez leí un libro, se me olvida el nombre del autor ahorita, pero que me ayudó mucho, donde él dice, ya estamos en el inciso C, ahí, que tenemos que distinguir entre mandamientos bíblicos, prácticas apostólicas y tradiciones humanas. Por ejemplo, en Mateo 28, 18, Cristo dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Es un mandamiento bíblico. Tenemos que obedecer ese mandamiento. La iglesia, Convivencias Cristianas, está luchando, trabajando por cumplir la gran comisión, por obedecer este mandamiento. Ahí sí tenemos que obedecer porque es un mandamiento de Dios. Pero luego también encontramos en el libro de los Hechos especialmente prácticas apostólicas que no vienen con un mandamiento bíblico, pero eran prácticas de ellos. Por ejemplo, Pablo viajó en barco. Entonces, como Pablo lo hizo, los misioneros están obligados a viajar en barco. Pablo lo hizo, usted misionero que va a la India, en barco. Pero hermano, hay aviones ahora en barco. Pablo viajó en barco. ¿No ve en la Biblia? Sí, pero no hay un mandamiento que diga que todos deben de viajar en barco. ¿Sí? Entonces hay que distinguir entre lo que la Biblia manda y lo que aún la práctica de los apóstoles, aunque eran apóstoles. Otro ejemplo, en el libro de los Hechos, casi en todos los casos de los nuevos creyentes los bautizaban el mismo día. ¿Se acuerdan? En Pentecostés, 3,000, no sé dónde encontraron el agua, pero en el estanque de Siloé, ahí en Jerusalén, buscaron el agua y 3,000 bautizados, el mismo día de su salvación. El carcelero en Filipos y su familia, en la madrugada, ni esperaron que amaneciera, los bautizó Pablo de noche. El eunuco, ahí van en el desierto, Felipe y él platicando, y dice, ¿qué impide que me bautice? Buscaron ahí un charco, una lagunita en el desierto, y inmediatamente lo bautizó. Pero la Biblia nunca manda que la gente, los nuevos creyentes, sean bautizados el mismo día. Sí, la práctica de los apóstoles era bautizar el mismo día, pero no hay un mandamiento en la Biblia que diga que los nuevos creyentes se bauticen el día de su conversión. Entonces, cuidado, aunque era una práctica de los apóstoles, de no hacerlo mandamiento de Dios.
¿Sí me explico? Ok. Tampoco se puede prohibir, o sea, tampoco debemos de decir, no, está mal bautizar a los creyentes el mismo día, no, ¿cómo? No ha tomado el curso, el discipulado de 6 noches con la Biblia, no, ¿sí me explicó? O sea, una tradición nuestra de dar un discipulado antes del bautismo, o sea, tampoco debemos de prohibir a alguien que diga, mi convicción es que debemos de bautizar a la gente el mismo día cuando se entregan a Cristo. No se puede prohibir porque era una práctica de los apóstoles, pero tampoco se puede mandar, porque nunca se manda en la Biblia. Es muy importante hacer esa distinción entre un mandamiento bíblico y una práctica de los apóstoles en el libro de los Hechos, ¿ok? Pero tampoco podemos prohibir lo que ellos hicieron, ¿ok? Y luego la tercera categoría aquí, tenemos que distinguir entre mandamientos bíblicos, prácticas apostólicas y tradiciones humanas. Por ejemplo, muchas iglesias evangélicas celebramos nuestros cultos los domingos en la mañana, otras iglesias en la tarde, pero no hay ningún mandamiento que diga que la iglesia tiene que reunirse el domingo. No, es una costumbre nuestra, buena. No hay el día celebrando la resurrección de Cristo, el primer día de la semana. No hay nada malo en eso, pero no es un mandamiento bíblico. La iglesia, ustedes saben quizás que la iglesia en Tuxpan normalmente celebran sus cultos los sábados. No porque sean sabáticos ni adventistas, sino por los horarios de los hermanos. ¿Algún problema con eso? Bíblicamente no, porque el día de reunión, la Biblia nunca manda qué día reunirnos, ¿ok? Esto nos libera de criticar a otros hermanos, nos libera de ser fijones y de juzgar lo que otros hacen cuando es algo diferente que nuestra costumbre, ¿ok? Pero tampoco, o sea, no debemos de ni obligar ni prohibir ahí también. Lo que debemos de buscar en esto es qué es de provecho para nuestra iglesia, qué es de beneficio para nuestra iglesia. Si es de beneficio, si una tradición o una costumbre nuestra es de bendición todavía, sigamos con esta tradición, pero no la enseñemos como un mandamiento de Dios. Reconocer, es nuestra costumbre. Y si otra iglesia tiene otra costumbre, gloria a Dios. ¿Sí? En Corea del Sur, no sé si todavía, pero en un tiempo, muchos cristianos se levantaban a orar a las 5 de la mañana, todas las mañanas. Gloria a Dios. Pero costumbre. Si ellos dijeran, no, todos en todo el mundo deben de hacer como nosotros, levantarse a orar a las 5 de la mañana, ya están equivocados, porque es una costumbre. Orar es un mandamiento de Dios, que debemos de orar, eso sí es un mandamiento. ¿A qué horas orar? No hay un mandamiento. Otro ejemplo, la Cena del Señor. Hay muchas diferentes formas de celebrar la Cena del Señor en diferentes iglesias. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia se debe de celebrar la Cena del Señor? No sé la costumbre de esta iglesia, pero en la Biblia no hay un mandamiento que diga cada 8 días, cada mes, cada 3 meses. En la iglesia donde yo crecí fue cada 3 meses. ¿Por qué decidieron eso? No lo sé. En otras iglesias es cada mes. En una iglesia donde asisten mis hijos es cada semana. Celebran la Cena del Señor. Hay libertad. Como la Biblia no lo manda, o sea, lo que manda es celebrar. Haga esto haced en memoria de mí. Lo que es pecado es no celebrar la Cena del Señor. Eso sí es pecado. La frecuencia, como la Biblia no dice, cada iglesia tiene libertad. Ahí. Nos libera de nuestra conciencia
y nos libera para no criticar a otros hermanos. Y la forma de celebrarla, en algunas iglesias la gente pasa adelante y el pastor les da el pan y les da la copita allá enfrente. En otros casos pasan los sugieres o diáconos o ancianos y reparten. En otros hay un solo pan y cada uno va tomando un pedacito de ese pan al ir pasando el pan. En otras hay una sola copa y comparten una sola copa, ¿sí? Así como con Cristo, a lo mejor fue una sola copa para los 12 discípulos allá. Pero como no hay un mandamiento en la forma de celebrar la cena del Señor, hay libertad. El asunto es hacerlo, de celebrar la cena. Ok. Entonces las Escrituras son la máxima autoridad para la doctrina de la vida cristiana. Tienen autoridad sobre toda revelación, sueño, visión y mensaje, y tienen autoridad sobre nuestras tradiciones humanas. Cuando la Biblia tiene autoridad sobre las tradiciones humanas, hay libertad, hay poder, hay sinceridad, hay gracia y hay humildad. Cuando las tradiciones tienen más autoridad que la Biblia, entra el legalismo, debilidad espiritual, hipocresía, dureza, orgullo, crítica de otros grupos y cosas más feas. Hasta divisiones suceden. Pero no somos de esos, no somos de esos. La Biblia es nuestra máxima autoridad, no nuestras tradiciones. Inciso 3, las Escrituras, tienen autoridad sobre nuestra experiencia personal y la de otros. Un ejemplo de mi propia vida. Yo gradué de la prepa y en ese verano escuché unos mensajes sobre la llenura del Espíritu y comencé a tener un deseo de ser lleno del Espíritu Santo y leí algunos libros, etcétera, etcétera, y un día estaba, no sé si leyendo el libro o meditando, y pensé en Lucas 11:13, donde dice: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y como que se prendió un foquito en mi mente. Es tan sencillo, si yo lo pido, Dios quiere dármelo. Y le pedí, y Dios me llenó del Espíritu Santo. Estaba solo en un bosque cuando hice esa oración. Pero ahí el error mío sería decir: no, si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, en un bosque y solito. No es en los cultos donde uno es lleno del Espíritu, es en un bosque. Así como Dios me llenó a mí, así todos deben de ir al bosque para llenarse y solitos. No se te ocurra ir con otra persona. ¿Me explico? No tengo ningún derecho de poner mi experiencia como la norma para nadie más. Enseñar mi doctrina, no. La Biblia sí nos enseña que debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Eso sí es un mandamiento bíblico. ¿Cómo hacerlo? La Biblia no dice. En Pentecostés estaban sentados. ¿No estaban arrodillados? No, estaban sentados y Dios los llenó sentados. Pero tampoco es un mandamiento. No, entonces como en Pentecostés estaban sentados, todos sentados, nadie se arrodille, porque solo sentado el Espíritu. ¿Sí me explico? No hay un mandamiento bíblico. Nomás es el ejemplo de lo que les sucedió en esa ocasión. ¿Okay? Hay que distinguir entre lo que es la Biblia y mi experiencia personal. Nunca, y no dejar que tampoco otra persona imponga su experiencia sobre mí. Si alguien dice: así, yo busqué mi novia, tiene que ser así, así, así. Yo hice la lista de cualidades y oré y ayuné 40 días. Tienes que ayunar 40 días y Dios te va. No, fue la experiencia de él. Fue la experiencia de él, sí, estuvo bien, Dios le contestó, pero no hay un mandamiento bíblico que dice así. Entonces, no impongamos nuestra experiencia personal sobre otra persona,
ni tampoco dejemos que otra persona imponga su experiencia sobre nosotros. Amén. Ok, muy bien. Inciso 4. Ellas tienen autoridad sobre toda persona. Nadie está exento, ni el líder más usado por Dios. La Biblia está sobre el pastor. La Biblia está sobre el presidente del Comité Ejecutivo Nacional. La Biblia está por encima del profeta más ungido. ¿Sí? Nadie tiene el derecho de ponerse al lado de la Biblia, arriba de la Biblia, ni la persona más espiritual, ni con más autoridad. Dios nos ayude, nosotros que somos líderes, a no tomar el lugar de la Biblia, sino enseñar que la Biblia es la máxima autoridad, no yo, la Biblia. Yo sí tengo la Biblia dice que sí, Dios ha dado autoridad a los líderes espirituales, no estamos negando su autoridad, pero no es la máxima autoridad. La única máxima es este libro, porque es inspirado por Dios, sin errores y con autoridad divina. Ok. Número 5. Ellas tienen autoridad sobre toda cultura. Aunque mi cultura tenga una costumbre muy arraigada y todos la practiquen, si está en contra de la Biblia, no la debo de practicar. La Biblia habla en contra del soborno, de la mordida. En muchas culturas del mundo, la mordida es parte de la cultura, es normal, todos practican el soborno, todos, es parte. Pues ¿cómo tengo que ir al gobierno, al frente? Y él va. ¿Se acuerdan de Pablo? Está preso en Cesarea. Por 2 años se queda preso. El gobernador quería, por eso le llamaba para escucharle, no solo para escucharle, sino esperando que Pablo no le soltó ni un peso. Mejor preso que dar una mordida, dijo Pablo. Dios nos ayude, hermanos. Yo digo que yo necesito la gracia de Dios en esto también, pero es un ejemplo nada más de aunque algo sea muy arraigado y para nosotros muy normal y casi ni se siente como pecado, si la Biblia dice que es pecado, es pecado. En Chiapas, en muchas comunidades, muchos toman el posh, ¿verdad? Es parte de la cultura, tomar el posh. Es normal emborracharse con esa bebida. Pero aunque sea parte de la cultura, la Biblia sí dice, no te emborraches. La Biblia es muy clara, una y otra vez, habla en contra de la borrachera. Entonces, aunque sea parte de mi cultura, el cristiano allá en Chiapas tiene que decir, no voy a emborracharme con posh, que la Biblia lo prohíbe. ¿Okay? Entonces, tenemos que examinar nuestra cultura. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a lo que para mí es normal, pero si la Biblia dice otra cosa, ¿cuál es la máxima autoridad? La Biblia, por encima de mi cultura. Inciso 6. Ellas tienen autoridad sobre toda teología elaborada por los hombres. Hay hermanos en Cristo que son escolares bíblicos y han elaborado teologías sistemáticas y muy buenas, o declaraciones de fe. Por ejemplo, la Iglesia Bíblica Comunión de Creyentes tiene su declaración de fe, pero en algunos casos esas declaraciones de fe o esas teologías sistemáticas casi llegan a tener más importancia que la misma Biblia. No. Por mejor que sea una teología o una declaración de fe, está aquí la Biblia por encima y esa declaración de fe acá. Y si está de acuerdo con la Biblia, qué bueno, es lo que deseamos. Pero como quiera, la única y máxima autoridad es la palabra de Dios.
Número 7. Ellas tienen autoridad sobre razonamientos humanos, por más lógicos que parezcan, aunque con cierta base bíblica. Por ejemplo, yo he oído que algunos recomiendan y casi insisten en que uno debe de llevar traje al culto, o por lo menos una corbata, porque usan este ejemplo o esta comparación. Si usted fuera a tener una entrevista con el presidente de la nación, ¿no se pondría un traje? ¿Y no es Dios más importante que el presidente? Y por esa lógica uno dice, nada más que la Biblia no lo dice. ¿Sí me explico, hermanos? Es muy lógico y para uno personalmente hacerlo no hay problema. ¿Sí? Si yo pienso que honro a Dios poniéndome un traje para llegar al culto, no hay absolutamente ningún problema, pero se tiene que quedar como convicción propia, no como mandamiento. Todos, hermanos, deben de llevar traje. Si no, estamos realmente faltándole el respeto a Dios. Ahí es que suena muy bonito y nada más que la Biblia no lo dice. Sí entendemos. Hay que examinar muchas cosas en nuestra vida. Muchas cosas en nuestra vida. Aún enseñamos a los niños, para orar hay que cerrar los ojos y las manitas así. Pues no es malo enseñarles eso, pero la Biblia no lo dice. Jesús dice, levantando los ojos al cielo, ojos abiertos y mirando al cielo. O sea, enseñarlo a los niños en una forma práctica para que no se distraigan no es malo. O sea, no es malo. Nada más que no elevarlo al nivel de un mandamiento de Dios. Es una forma práctica de enseñarles, pero no es un mandamiento de Dios que ellos piensen que tienen que cerrar los ojos y poner las manos así para orar. Enseñarles también que pueden orar en cualquier momento, ahí jugando con sus hermanitos, etcétera, etcétera. Ok. Ejemplos, nada más. Otra nota. Se tiene que distinguir, se necesita distinguir entre lo que la Biblia relata y lo que Dios aprueba. Entonces eso es un poquito diferente que lo anterior. Lo anterior es que tienen autoridad sobre todas las cosas. Aquí estamos enseñando que a veces la Biblia relata ciertas cosas, pero no las aprueba. Un ejemplo, hay 3 ejemplos aquí. La Biblia relata la poligamia de hombres de Dios en el Antiguo Testamento, pero esto no quiere decir que Dios lo apruebe, que Dios la apruebe, perdón. Jacob, en Génesis 35, vamos a leer algunos ejemplos de hombres que tenían varias esposas. Génesis 35, 22. Génesis 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel o Jacob en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Entonces Dios relata aquí que estos fueron sus hijos y no dice, no hay un texto después que dice, y esto fue pecado, tener 2 esposas y 2 concubinas. No lo dice, entonces nomás lee y dice, pues Jacob tenía 2 y 2. Y así dicen algunas sectas falsas, ¿verdad? Otro ejemplo de David también. David, el gran rey David. Primero de Crónicas 3:1. Primero de Crónicas 3:1. Vamos a leer del 1 al 3. Estos son los hijos de David
que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito de Abinoam jezreelita. El segundo, Daniel de Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías de Abital. El sexto, Itream de Egla, su mujer. 6 mujeres, por lo menos, tenía David. Entonces, como David era un hombre de Dios, y aquí Dios no dice, y eso estuvo mal. Dios no puso eso aquí, entonces no obviemos que Dios está aprobándolo, ¿sí? Cuidado que cuando la Biblia relata algo, no necesariamente la Biblia lo está aprobando. No está aprobándolo Dios. Eso, nada más esos 2 ejemplos de Jacob y David. Pero si comparamos estos pasajes con estas citas que hablan claramente de una sola esposa, es bueno compararlas. Génesis 2:24. Génesis 2:24. Cuando Dios creó el matrimonio, así lo hizo Él. ¿Sí? Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, a su mujer, y serán una sola carne. Y cuando Dios hizo esposa a Adán, más le hizo una. Aquí Dios está asentando la base para el matrimonio. El hombre busca a su mujer, singular, una, ¿sí? Ok. El hecho de que algunos siervos de Dios del Antiguo Testamento hayan tenido varias esposas, no quiere decir que Dios lo estuviera aprobando. Si vamos al Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo 3:2, Primera de Timoteo 3:2, aquí Pablo está hablando de los requisitos para los obispos, para los ancianos de la iglesia. Primera de Timoteo 3:2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Bien claro, una sola. El líder espiritual, esposo de una sola mujer. Y en el versículo 12 del mismo capítulo, los diáconos, asimismo sean maridos de una sola mujer. Ancianos y diáconos, o sea, los líderes espirituales, una sola mujer, dice Pablo. Y en el 5:9, ahora hablando de las mujeres, en el 5:9 de Primera de Timoteo, está hablando de los requisitos ahora para las viudas, para que estén en la lista de ayuda de la iglesia. Dice: sean puestas en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Entonces es también para las esposas, ¿verdad? Uno solo, y para los esposos, una sola. Ok, o sea, la enseñanza ahí es clara. En Tito igual, el 1:6 de Tito también está hablando de los requisitos para los ancianos. Pablo escribe: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer. O sea, ahí es la enseñanza bíblica de lo que es lo ideal para Dios, es claro que es una sola mujer. Entonces, ahí es un ejemplo de que si la Biblia relata algo y en ese momento, en ese pasaje, no dice claramente eso es pecado, no quiere decir que Dios lo esté aprobando. ¿Ok? Otro ejemplo. Cuando la Biblia describe, esto es el inciso 2, cuando la Biblia inscribe los discursos y filosofías de los hombres, no necesariamente está a favor de ellos. Por ejemplo, en el libro de Job, sus amigos
vienen y le atacan, le acusan de pecador, de que estás mal. Cuando Dios había dicho a Satanás, este hombre íntegro me busca, es temeroso de mí, Dios lo elogia ante Satanás. Pero si leemos esos pasajes donde los amigos de Job lo están atacando y tomamos, pues esto es la Biblia, Dios está diciendo eso, cuidado, hay que preguntar quién está hablando. ¿Quién está hablando aquí? El contexto y ver, ¿esto es de Dios o nomás son ideas de un hombre aquí relatados en la Biblia? Sí, me explico. Igual en Eclesiastés, hay partes de Eclesiastés, por ejemplo, él comienza diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y decimos, oh, Dios dice, la Biblia está diciendo que todo es vanidad, entonces pues, ¿para qué estudio? ¿Para qué busco a Dios? Todo es vanidad. Tenemos que tener cuidado ahí también. ¿Ok? Sí, me explicó. Tener cuidado de saber en qué partes de la Biblia Dios no más está relatando lo que un hombre está diciendo. Un hombre está diciendo eso, un hombre decepcionado de la vida, buscando en placeres y en otras cosas su satisfacción. Y ahí sí, para la persona que no está buscando a Dios, todo es vanidad. Ahí sí, para esa persona sí, es cierto, pero para la persona que busca de Dios, nada es vanidad, nada es vanidad. Bien, pues ahí vamos a seguir un ratito más aquí y pensaba terminar, pero vamos a cerrar con este tercer inciso. La Biblia relata los pecados de los siervos de Dios, pero no los aprueba. Aquí quizás no vamos a leer los textos, pero Noé en Génesis 9 tomó vino y se emborrachó. Y la Biblia no dice ahí que era pecado, pero en muchas partes de la Biblia Dios condena a la borrachera. El hecho de que Noé, un hombre santo, se haya emborrachado no quiere decir que Dios está aprobando la borrachera. O Abraham, cuando él mintió, ella es mi hermana, acerca de su esposa. Cobarde Abraham. Y echa una mentira y le fue bien. Entonces decimos, pues le fue bien cuando mintió, pues yo también. O sea, no, cuidado. No. El hecho de que Dios no haya condenado esa mentira no quiere decir que no era pecado. Fue pecado, estuvo mal. Y heredó esa mentira a sus hijos y nietos y no les fue bien cuando ellos mintieron. Igual Jacob, cuando él engañó a su propio papá, ¿se acuerdan? Yo soy Esaú y eso está feo, engañar, mentir a su y también le fue bien, su padre lo bendijo, pues también se vale entonces la mentira. No. Él pagó un precio muy alto, lo que sembró, cosechó. Sus propios hijos también le engañaron a él en una forma más fea, ¿verdad? Diciéndole o dándole a entender que José había muerto. Moisés mató a un egipcio. ¿Dios aprobó eso? No, Dios no lo aprobó. El hecho de que en ese pasaje no menciona que esto era un pecado, no quiere decir que estuviera bien. Entonces, al leer la Biblia hay que leerla con cuidado, ¿sí? Y distinguir entre lo que la Biblia relata y en lo que Dios aprueba. Ok, Dios les bendiga. Aquí terminamos la cuarta sesión.